Ok, entonces iniciemos. Veamos la parte del resumen del ejemplo del día de ayer. Decíamos ayer entonces que teníamos un vector P de 30 metros sobre segundo que se desplazaba con un ángulo de aplicación de 37 grados con respecto a la horizontal. El problema nos pedía hallar las componentes de este vector, ¿no? Estas componentes en su momento, pues nosotros deberíamos de chequearlas para poder establecer, primero, si no tendríamos la resultante, pues la resultante, pero como la tenemos, entonces podríamos decir que en su momento esto podría ser aplicado para hallar solamente sus componentes mediante puntos en específico como tal. Para ello, pues utilizábamos ya utilizábamos las dos ecuaciones que habíamos visto anteriormente, en donde las componentes sabíamos que iban a estar o iban a existir tanto en X como en Y, ¿verdad? Para la componente en Y decíamos que utilizábamos esta fórmula del componente del vector por el seno del ángulo de aplicación, y para X utilizábamos esta otra fórmula donde decíamos que era P, que es el componente del vector, por el coseno del ángulo de aplicación. Sustituyendo datos, pues teníamos que eran 18.05 y 23.96 metros sobre segundo, para establecer las dos componentes del vector. Si lo vemos de esta manera, es un tema bastante sencillo que no creo que tenga mayor auge o mayor complicación al momento de chequear estos temas, ¿no? Sin embargo, hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a verificar, aprender a asimilar y establecer que un vector, si muy bien no puede tener una magnitud negativa, sí puede tener una dirección y un sentido negativo. Es decir, sí puede decir menos 20, menos 30, pero solamente en base a la dirección a la cual nosotros tendríamos que referirnos, ¿no? No necesariamente es que su valor sea menos 30 newtons, por ejemplo. Ah, y ahí es donde me recuerdo de la tarea. Le voy a pedir favor a Karen Orozco que me diga qué es un newton. ¿Estará por ahí Karen? Perdone, ¿no la escuchamos? Perdón, lo que a mí me salió que era un newton es que es una magnitud de fuerza. Ok, ¿y a qué equivale el newton? Dejémoslo ahí mejor, le voy a preguntar a alguien más. Ya me diste la respuesta. Vamos a ver, Angie González, ¿me podrías decir a qué equivale un newton? Inge, solo que aquí lo tengo todo. Ok. Me van a hacer favor al terminar la clase, inmediatamente saliendo del Zoom, me van a hacer favor de enviar al grupo de WhatsApp una imagen de su tarea, por favor, y le colocan solo su nombre, ¿sí? Un nombre y un apellido, para empezar a verificar ya los puntos. José Rodríguez, ¿me podés decir a qué equivale un newton? Inge, ¿Sí, Franklin? tal vez equivale a metro por kilogramo por segundo. Metro por kilogramo por segundo.
Creo que es Sí, al cuadrado. ya descomponiendo. Ok, sí. Creo que ahí se complementaron entre Charlie y entre Franklin. Ahora, muy bien. ¿Por qué necesito yo saber con insistencia qué es un newton? Porque usualmente los vectores que vamos a ver de aquí en adelante los vamos a trabajar en newton, porque es el sistema internacional de fuerzas el que nos dice que un newton, lo voy a colocar acá, un newton es una medida de fuerza. Este newton equivale a multiplicar un kilogramo fuerza por un metro sobre segundo al cuadrado. Si lo vemos de una manera muy desapasionada, podríamos decir que un newton es una fuerza que equivale a multiplicar una masa por el valor de una aceleración, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos que un newton equivale a decir kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Por favor, mentalicémonos en eso como preámbulo de todo, ¿verdad? Ahora sí, entremos al tema central de lo que nos interesa el día de hoy y que vamos a avanzar un poquito más. Los vectores, su dirección y sus componentes. Recordemos, habíamos dicho que un vector en su momento podría estar situado y georreferenciado o referenciado con respecto a la horizontal a un punto de conveniencia. Ok, supongamos que el punto de conveniencia es el que estoy colocando en rojo y que mi vector como tal tiene la dirección a la que estoy dibujando. Si este es un vector al cual yo le voy a llamar, que se llama P, hemos dicho, primero, que si tiene un ángulo de referencia con respecto a la horizontal, pues debería de la misma manera tener una componente en X y una componente en Y, ambas siendo positivas, ¿sí? Componentes positivas. Ok, pero esto hablando hipotéticamente si en algún momento yo deseo trazar mi plano coordenado cartesiano como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? ¿Qué pasa si esto que estoy tratando de analizar ya no lo coloco de esta manera? Sino que en su momento lo coloco de esta manera. Vamos a ver, creo que ahí se fue mucho el vector. Lo coloco de esta manera y digo que este va a ser mi vector P. Bueno, si yo trazo un ángulo con respecto a la horizontal o un plano coordenado de esta manera y digo que tengo este ángulo, lógicamente, si mi vector va hacia la izquierda, tendría que tener también dos componentes. Un componente en X y un componente en Y. El componente en X, lógicamente, va a seguir siendo positivo. ¿Por qué? Porque desde mi punto de referencia, mi elevación va hacia arriba, entonces voy a hacerlo positivo. Sin embargo, como ya mi punto de referencia ahora ya no es hacia la derecha, sino es hacia la izquierda, tendría que definir en algún momento que mi componente en X ya es negativo, ¿sí? Pero negativo no a su magnitud, sino a su dirección. Insisto, ojo con eso porque puede ser pregunta de examen, ¿sí? Un vector nunca puede tener magnitud negativa, solamente nuestro sentido de dirección. ¿Y por qué les digo nuestro sentido de dirección? Porque en algún momento nosotros deberíamos de definir que izquierda es negativo, derecha es positivo, arriba es positivo y abajo es negativo. Pero si estamos colocando vectores hacia la parte de arriba, también podríamos colocar, por ejemplo, un vector hacia la parte de abajo.
al cual a este vector yo le podría llamar P. De la misma manera, trazo mi plano coordenado cartesiano o mi eje de referencia de esta manera. Digo que tengo un ángulo con respecto a la horizontal de esta manera, pero ahora, ojo con esto, yo sigo teniendo mi resultante en X hacia la derecha, pero mi resultante en Y, como mi vector va hacia abajo, mi resultante también tendría que ir hacia abajo. Voy a decir que mi resultante en X va a ser positiva mediante su dirección y que mi resultante en Y debería de ser totalmente negativa, ¿verdad? Primera parte o tercera parte. Cuarta parte. Por ejemplo, si yo tengo a mi vector dibujado de esta manera, un vector al cual yo le voy a llamar que va a ser mi vector P, con un eje de referencia colocado de esta manera y teniendo un ángulo de aplicación de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, ya no va ni a la izquierda ni a la derecha. O perdón, no va hacia arriba ni a la derecha, sino va hacia abajo y a la izquierda. Por lo tanto, entonces podría definir que los resultantes de mi vector o los componentes de mi vector tendrían que venir de esta manera, ¿sí? Tendrían que ser un resultante con dirección Px negativa y un resultante con dirección Py negativa. Esto que vemos acá, lo vamos a dividir aquí mejor, tal vez con otro color. Vamos a ver, un azul, para que no nos confundamos. Y vamos a definir que estos podrían ser las 4 maneras de aplicar un vector como tal. Los vectores, insisto, y hago mucho énfasis en eso, pueden tener magnitud o deben de tener magnitud siempre positiva, más la dirección sí puede ser negativa. Esto, compañeros, por favor, mentalícenselo. Siempre que, por ejemplo, tengamos un vector tipo 4, vamos a colocarle aquí los tipos de caso. Este va a ser el caso número 1. Este va a ser el de la derecha de arriba, el caso número 2. Este va a ser el caso número 3. Y este va a ser el caso número 4. ¿Sí? Muy posiblemente los vectores nunca nos vayan a decir que siempre vamos a tener un caso 1 o un caso 3. Muchas veces los vectores van a estar definidos en base al caso 2 o al caso 4. Si en algún momento les llega a salir un vector que en su momento es negativo, no se asusten, sino que puede ser que en su momento solamente se refiera a la dirección de aplicación, tal como lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy. Pregunto, ¿alguna duda con respecto a la dirección de los vectores? De aquí ya no hay vuelta atrás. Entonces, ustedes definirán. Ok. Si no hay dudas, vamos a poner ejemplo número 1, al cual vamos a decir: un excursionista comienza un viaje al caminar 25 kilómetros hacia el sureste desde su vehículo.
se detiene y levanta su tienda para pasar la noche. Para pasar la noche. En el segundo día, camina 40 kilómetros. Ahí sí ya le metió un poquito más de galleta, ¿va? En una dirección a 60 grados al norte, 60 grados al noroeste, perdón, al noroeste. El problema nos dice, encuentre, dos puntos y seguido, la resultante de los vectores, la resultante de los vectores unitarios y la resultante total de lo que caminó el excursionista. Punto. Ok. Muy bien. Analicemos el problema. Nos dice, primero, ojo con esto, y es lo que yo les vengo recalcando desde que estábamos llevando mate. Si ustedes por algún motivo no entienden el problema en su parte, del problema como tal, como letras y números, dibujémoslo, ¿sí? Es más fácil entenderle de manera gráfica. Entonces, primero, debemos de saber, vamos a leer el problema completo. Nos dice, un excursionista comienza un viaje al caminar 25 kilómetros hacia el sureste. Ojo ahí, nos está dando en algún momento, no nos dice a qué ángulo de aplicación está caminando, nos está diciendo una dirección en exacto. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que reflejar nosotros en nuestro análisis? Bueno, lo primero es establecer una brújula o una rosa de los vientos, en donde nos diga en dónde está el norte, en dónde está el sur, el este, el oeste, y por lo tanto así calcular el sureste. Entonces vamos a crear nuestro punto de partida mediante un plano coordenado cartesiano, en donde decimos que arriba está el norte, abajo está el sur, en nuestro lado izquierdo el oeste, y en nuestro lado derecho está el este. Ahora, me imagino que ustedes ya empezaron a llevar topografía y que ustedes ya saben un poquito las orientaciones como tal. Y saben entonces que que el suroeste es una añadidura que se le da a nuestra rosa de los vientos para poder establecer que a 45 grados exactos se encuentra el sur. Se encuentra el sureste, ¿verdad? Ok, sigamos leyendo el problema. Un excursionista comienza un viaje al caminar 25 kilómetros hacia el suroeste. Bueno, vengámonos otra vez. Sabemos que el chatío estuvo caminando 25 kilómetros desde el principio hasta el fin. Supongamos que estos eran los 25 kilómetros. Los caminó en dirección suroeste. Como sabemos que el suroeste queda entre el sur y el este, podríamos establecer que en su momento tendríamos un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. ¿Por qué lo estoy colocando con respecto al este? Porque si lo coloco, por ejemplo, con respecto al oeste, me da exactamente los mismos 45 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque 45, 45, 90 y nos queda nuestro ángulo totalmente recto. Ok, ya venimos y ya tomamos en cuenta estos datos que están acá.
caminó 25 kilómetros hacia el sureste. Se detiene en ese punto específico donde estamos terminando la flecha y nos dice que pasa descansando la noche. Al segundo día camina 40 kilómetros hacia el noroeste. Ok, tenemos entonces que hacer aquí una vez más un plano coordenado cartesiano en donde sabemos que este es el norte, este es el sur y que el noroeste, este es el este, y que el noroeste muy posiblemente está entre el norte y el este. Entonces, ¿qué sería este? Noreste, ¿verdad? Nos dice entonces que el chavito intenta caminar desde este punto hacia acá 40 kilómetros. Vamos a ponerlo aquí. Caminó entonces 40 kilómetros. Pero ojo, estos 40 kilómetros no solo los caminó en dirección noroeste. El problema nos dice que ahora sí ya tiene un ángulo de aplicación de 60 grados. Por lo tanto, estos 60 grados yo los podría medir desde la horizontal hasta donde estoy colocando el vector, ¿verdad? Muy bien. ¿Es un relajo hacer esto? Sí, sí es un relajo, pero creo que así le vamos a entender más. Sigamos leyendo el problema. Bueno, y ahora el problema nos dice, encuentre la resultante de los vectores unitarios. ¿Cuáles son los vectores unitarios? Las componentes de cada uno de lo que él caminó. Él tiene dos vectores. El primer vector es el vector de 25 kilómetros con un ángulo de aplicación con respecto a la horizontal de 45 grados, que es el que estamos viendo en pantalla, que es este de acá. Y tiene el otro vector, que es este que tenemos por acá, que es lo que caminó el segundo día, ¿sí? Que serían, en este caso, nuestro vector número 2 caminó 40 kilómetros con un ángulo de aplicación con respecto a la horizontal de 60 grados. Al referirnos a los vectores unitarios, nosotros nos estaríamos refiriendo a las componentes de cada uno de estos vectores. ¿Por qué les digo que a las componentes? Porque en su momento yo podría establecer dos puntos de partida muy importantes. Si a mí me dan solo una cantidad, como lo es acá, y me dan un ángulo de aplicación, estamos hablando que este es el vector total, ¿sí? Y que en su momento deberíamos de estar calculando tanto su componente en X como su componente en Y. Y de la misma manera con el vector número 2. Yo podría estar diciendo que este es el vector total porque en su momento me dan un valor totalmente cuantificable y un ángulo de aplicación, ¿verdad? Muy importante que lo sepamos. Por lo tanto, en ambos casos, yo tendría que calcular su componente en X y su componente en Y. De la misma manera, en el vector 2, su vector unitario en X y vector unitario en Y, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pide el problema en la parte central? Los vectores unitarios y la resultante de cuánto caminó. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? En resumen, lo vamos a poner acá. ¿Qué tenemos que encontrar? Primero, la resultante del vector X y la resultante del vector Y de cada uno de los
de los vectores unitarios como tal. Y 2, la resultante total. La resultante total. Muy bien. Hasta aquí ya vamos con la mitad del problema, casi casi. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Solamente analizar los vectores de manera separada. Es decir, si nos vamos al dibujito, tendríamos que analizar primero el vector 1 y luego el vector 2 de manera separada. Y es ahí donde les doy un truco si quieren ustedes. Nunca analicen los dos vectores juntos, porque, o dos, o tres, o cuatro, o cinco vectores juntos, porque en algún momento nos podríamos nosotros equivocar con respecto a los cálculos que estamos tratando de realizar. Y aún así más, la respuesta que obtendríamos sería incorrecta. Entonces, partiendo de lo que habíamos colocado en la parte de acá, vamos a decir, paso 1. Paso 1. Hallar los componentes. Hallar los componentes del vector número 1. ¿Cuál es nuestro vector número 1? Este que habíamos visto acá, de 25 kilómetros y 45 grados. Le vamos a llamar vector P. 25 kilómetros con un ángulo de aplicación de 45 grados. Para el vector P, yo podría definir que tengo un P de X, ¿verdad? Este P de X, pues yo en su momento voy a establecer que podría ser P por el coseno del ángulo de aplicación, que entonces el componente X sería igual a sustituir 25 por el coseno de 45 grados. Si yo saco esta multiplicación, me tendría que dar un valor certero de 17.68 kilómetros, ¿verdad? 17.68 kilómetros. Primera respuesta, PX. Segunda respuesta, me voy entonces a calcular su componente en Y. Y para la componente en Y debería decir que tendría que ser P por el seno del ángulo. Entonces, para calcular PY sustituyo datos y digo que sería 25 por el seno de 45 grados, que en su momento me debería de dar 17.68 también. 17.68 kilómetros. Ok. Ya hallamos los componentes del vector 1. Ahora, como no solo tenemos un vector, porque si ustedes se recuerdan, el muchacho caminó un segundo día, que fue este tramo de acá, tendríamos que utilizarlos para hallar la parte 2 o el paso 2 de mi problema. Entonces voy a decirle. Inge, Sí. era que tenía una duda, A ver, contame. así como lo que usted nos estaba mostrando hace rato. Por ejemplo, X no debería ser, no, Y no debería ser negativo porque va hacia abajo. Ajá. Bueno, esa es mi duda. Fíjate que, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, debería de ser negativo, de acuerdo a lo que estábamos trabajando, porque tenemos un caso 3, ¿va? Sí. Sí, 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 sí. Aquí es donde, bueno, yo se los iba a explicar un poquito más adelante, porque en su momento creo yo que para el análisis final es lo importante. ¿Por qué?
Porque muchas veces cuando miramos el número negativo asumimos que el resultado que tenemos está mal, si no tenemos el concepto bien establecido así como vos lo tenés ahorita, ¿va? Teóricamente, esto que está aquí nos debería de salir negativo, es decir, nos tendría que quedar menos 17.68. ¿Por qué no nos quedó menos 17.68? Porque estamos utilizando el ángulo como que si fuera positivo, ¿sí? Como que si el ángulo fuera de elevación, cuando realmente el ángulo que tenemos acá, y es ahí importante anidar con los temas de Mate 1, el ángulo no es positivo, sino el ángulo es negativo, ¿sí? ¿Por qué negativo? Porque está de nuestro punto de referencia hacia abajo. Si yo vengo y yo fuera el que estoy caminando y me dibujo de acá, estoy viendo que voy como cuesta abajo. Por lo tanto, este ángulo debería de ser negativo. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué no lo puse negativo? Porque al final nos vamos a dar cuenta de que el método es infalible. Si queremos lo hacemos negativo y si no queremos no lo hacemos negativo. Nos va a llegar a dar al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, al final lo voy a explicar un poquito mejor, Franklin, para que me... Bueno, Pero da exactamente lo mismo, da exactamente lo mismo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda, compañeros. Inge, perdone, ¿Sí, José? viera de que yo solo no, o sea, no entiendo de dónde sacó el 45 grados del primer dato, porque como ahí solo daban los 25, o sea, la distancia que había Ajá, caminado, sí. Ok, no sé, 45 es mi duda. muy bien, gracias por tu duda. Fíjate que muchas veces en los problemas de física nosotros tenemos que asumir hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque los problemas no es que vengan incompletos, sino que en algún momento nos quieren hacer pensar un poquito más para desarrollar esa lógica que necesitamos para resolver problemas un poquito más complejos. Si te das cuenta, el problema solo nos dice que camina 25 kilómetros hacia el sureste. Y es ahí donde yo les decía que si habían empezado a llevar topografía, ustedes saben que dentro de nuestro plano coordenado cartesiano tenemos el norte, sur, este, oeste, como 4 puntos cardinales básicos, y que tenemos otros puntos cardinales que no son básicos, pero que son intermedios, que sería el noreste. Ay, se borró esta situación, pero tendríamos el noreste, y por ejemplo aquí tendríamos el sureste, ¿verdad? Tendríamos el noroeste y el suroeste. Ok, ¿por qué les explico esto? Porque en su momento ustedes saben que un plano coordenado cartesiano en cada uno de sus cuadrantes tiene 90 grados. Al momento de estar hablando de una coordenada intermedia como lo es el sureste, asumimos por definición de orientación se le llama, asumimos que esta línea está justo en medio del cuadrante, ¿sí? Justo en medio. Entonces, al momento de dividir nuestro cuadrante acá a la mitad, nuestro ángulo recto de 90 grados a la mitad, asumimos que la línea suroeste está a 45 grados, ¿sí? 45 grados exactos. Si no nos dicen, si el problema no nos dice hacia dónde o con qué ángulo estemos o vamos a caminar, como es el ejemplo del problema, pues nosotros tendríamos que asumir que estamos caminando directamente en la línea sureste. A diferencia del segundo vector, que ya nos dice una dirección de 60 grados. Claro, nos lo dice al noroeste, pero nos lo dice para que nosotros solo dibujemos el vector hacia donde corresponde, así como lo tenemos acá, porque si te das cuenta aquí sí ya da el ángulo. No sé si me doy a entender, José. Ahí estamos, Inge. Sí, ahí, ya entendí bien, bien. Gracias. Ok, ¿alguna otra duda, compañeros?
Bueno, de todas maneras, yo creo que ya llegamos al tiempo de la clase del día de hoy. Ya son